Efesios capítulo 6, verso 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sucede que muchas veces, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, nos cuesta dar ese paso de fe, ese paso que tenemos que dar para fortalecernos en el Señor, y quedamos estancados. No sé si le ha pasado como que se siente atado, como que quiere dar un paso y algo como le va agarrando de la parte de atrás y no puede avanzar y no puede continuar y no puede seguir. Relaciones que se van deteriorando por las faltas de fuerzas, porque no puede continuar, porque le cuesta batallar con su ser interior, le cuesta batallar contra la angustia, contra la tristeza, por el fracaso vivido, por las fallas o por lo que ha sucedido. Le cuesta avanzar, le cuesta dar ese paso para continuar, para avanzar, para seguir adelante. Pero eso se llama escasez de fe. Por eso es tan importante la fe en nuestras vidas, que muchas veces a causa de los problemas se va apocando. Y hay cosas que van sucediendo porque fue por tu avance, porque estabas avanzando y no sabes qué sucedió en un momento de tu vida, que algo te atacó y no te dejó continuar ni seguir adelante. Te quitó las fuerzas, te absorbió, te sacó las fuerzas, las ganas de continuar, las ganas de avanzar. Por eso el ataque es por tu avance. Estabas avanzando y hubo algo que te detuvo. Muchas veces, labios que maldicen, corazones que no desean que continúes, que sigas adelante, que van atando, malicias que van ocurriendo, que van sucediendo a través de otras personas y que no te dejan continuar, que no te dejan avanzar. Por eso el apóstol San Pablo decía en Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. Estar metidos, estar adentro, estar con el Señor. No llorar por los problemas del ayer, por los fracasos del pasado, sino es hora de meterse en el Señor. Fortaleceos, porque estando con el Señor, estando con Dios, es allí cuando Dios, cuando el Espíritu Santo va a fortalecer tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, porque la falta de avance te roba la voluntad, es tomada por fuerzas que no pertenecen a Dios. Porque no es dominada la voluntad por el Espíritu Santo, porque algo te detuvo. Pero cuando hay fe, también hay avance. Porque cuando hay fe, también hay victoria. Porque cuando hay fe, también hay avivamiento. Porque cuando hay fe, también hay crecimiento. Y sin fe es imposible avanzar. Por eso hay algo que te va robando la fe, que te la va quitando la confianza en el Señor. Por eso San Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pero a continuación dice, y en el poder de su fuerza. Note lo importante que es estar metido
en el Señor, más allá de los problemas que puedan suceder en tu vida, más allá de lo que estés pasando, de lo que estás atravesando, de los momentos más difíciles que puedes estar en tu vida, estando en el Señor, vas a fortalecerse, pero también te vas a llenar del poder de su fuerza. Yo no sé cuántos anhelan el poder de la fuerza de Dios dentro de sus vidas. El poder de la fuerza en Dios va a permitir que tu mente sea transformada en una forma sobrenatural, que más allá de la circunstancia difícil que puedas estar pasando o atravesando, usted va a ir mucho más allá de todos esos problemas. Y ya no te va a costar dar un paso más para avanzar, sino que vas a ser destrabado de todo lo que te ha trabado por días, por años, y que nunca entendiste por qué sucedió, que nunca lograste entender, porque hubo algo que entenebreció, aún en los pensamientos y en la forma de ver las cosas. Pero los que buscan fortalecerse en Dios, hay buenas noticias. Dice el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 6, verso 10, que también el Señor los va a fortalecer en el poder de su fuerza. No hay debilidad que pueda tomar tu mente, que pueda tomar tus pensamientos, porque la fuerza de Dios va a estar fortaleciéndote en cada instante de tu vida, y nada ni nadie podrá detener tu camino ni tu avance. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios en Segunda de Reyes. Usted que ha traído su Biblia, que no tiene, puede compartirla, sino muchos la tienen en sus teléfonos. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer hasta el 21. Es una historia que parece muy sencilla, pero también muy profunda, pero muy profunda, que se puede aplicar a nuestras vidas y a nuestra familia. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice: profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma tu arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos de él. Y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación, saeta de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque dirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y él
la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es palabra de Dios. Le decía que era una palabra tremenda, y cómo nos va enseñando el Señor que es una palabra profética, pero también una palabra de resurrección. Y cómo la unción puede llegar a traspasar aún luego de la muerte, que hasta los muertos reviven. La unción puede hacer grandes cosas en tu vida. Cuando es derramada unción sobre tu vida, muchas cosas se van a despertar, muchas cosas van a suceder, muchas cosas que han quedado guardadas en sueños van a tomar vida nuevamente. Sueños que van quedando encerrados, trabados, ocultos. El Señor va a comenzar a darles vida. Yo no sé cuántos han tenido sueños y por causa de los problemas que han tenido, por causa de las cosas que sucedieron en tu vida, quedaron a oscuras, quedaron adormecidos. Muchas veces puede decir quedaron muertos, pero el Señor es el que da vida. Pero el Señor es el que alumbra en gran manera hasta resplandecer y que cobren vida nuevamente. Vemos cómo llega el rey ante el profeta Eliseo, un profeta que ya estaba enfermo a tal punto que estaba a morir, moribundo. Así estaba Eliseo. Y cuando Joás llega al profeta Eliseo, comienza a lamentarse por lo que ve sus ojos, de verlo tan enfermo, de que estaba a punto de morir. Y comienza en un momento a lamentarse y a decir: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era un profeta que tenía una gran reputación en los reinados de esa época y muy respetado, pero estaba a punto de morir. Y cuando llega Joás, un joven, un rey joven que había sucedido a sus antepasados, antecesores, con un corazón que quería de una forma cambiar, ser transformado, de que comience a suceder algo diferente por los problemas que estaban atravesando, no solamente en su reinado, sino también en la nación de Israel, en su pueblo, en su familia. Algo estaba sucediendo y no era nada bueno. Pero lo que estaba sucediendo, y no algo bueno, era porque estaba haciendo cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. De hecho, habían sucedido a sus antecesores de cómo tenían un corazón inclinado para adorar a diferentes altares. Jeroboam era alguien que se había manifestado
había inclinado su corazón ante los Baales, ante Acera y ante otros ídolos. Pero lo peor que pudo haber hecho era conducir también al pueblo a que lleguen a pecar y confundirlos, sacándolos de la presencia de Dios, apartando sus pensamientos, quitándolos de los sentimientos ante Dios, para que vayan y adoren a otros ídolos. Luego continúa en el reinado también la famosa Jezabel con el rey Acaz. Y ya no solamente estaban adorando ídolos, sino que tenían una plena devoción por los demonios. Y la nación estaba toda corrompida. Ya había afectado sus corazones. Había afectado el corazón del pueblo. Había contaminado el corazón de todo Israel. Había contaminado el corazón de las familias de toda una nación. Y este rey que comienza desde su juventud, en un momento tuvo algo bueno, que fue ir al profeta de Dios. Se acordó de Dios en el peor momento de su vida. Se acordó de Dios en el peor momento de su vida, cuando ya Israel estaba a punto de ser exterminada, de haber sido tomada por los enemigos. Yo no sé cuántos se acuerdan de Dios en los momentos más difíciles de sus vidas, pero lamentablemente sucede así. En los peores momentos de la vida, ¿de quién recuerda? De Dios. De ir a la presencia de Dios. De que alguien pida por usted. De que alguien clame. Pero en ese momento, cuando llega el profeta, lo ve y comienza a llorar. Dice que llega llorando ante el profeta. Llega llorando el rey Joás. Y ahí es cuando clama y le dice: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Pero el profeta, en toda su vejez, ya anciano, ya en los últimos días de su vida, él estaba fortalecido en el Señor. Porque aún estando envejeciendo, puede estar totalmente fortalecido, porque estás en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios fortalece tu ser interior. La fortaleza de Dios va a comenzar a invadir. Y no va a haber sentimientos que pueda doblegarte. De hecho, las lágrimas, los sentimientos del rey Joás no conmovieron en absoluto al profeta Eliseo, porque cuando comienza a llorar, cuando comienza a lamentarse, Eliseo sale al encuentro y le dice: saca tu arco, toma un arco y toma saetas, toma flechas. No le dio lugar a conmoverse de nada. No le dio lugar ni a la tristeza que tenía. Tampoco hizo caso omiso a la angustia que tenía. Porque cuando usted le da lugar a la angustia o a la tristeza, comienza a afligir y a abatir el espíritu. Por lo tanto, no le dejó lugar. No le dejó lugar en absoluto a toda negatividad que podía traerle el rey con su lamento, con su llanto. No le dio lugar. Muchas veces erramos, perdemos, somos trabados en el avance porque no le damos lugar al Señor que actúe en nuestras vidas.
pero sí le damos lugar a la depresión, a la angustia, a la tristeza, a la soledad. Y podemos llegar a decir, ¿y ahora qué? Es el momento más difícil que estaba pasando el rey Joás. Pero hay algo que estaba por suceder si le hacía caso en la obediencia al profeta de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Toma tu arco y tus saetas. Tomó él entonces el arco y las flechas. Y sabe que el arquero tenía un lugar preponderante dentro del ejército. Eran especialistas en lanzar la flecha con todas sus fuerzas, haciendo fuerzas en el arco para ser lanzada lo más rápido, lo más veloz y lo más lejos que podían llegar, pero también certeros. ¿Qué te quiero decir? Que el rey Joás había perdido el espíritu de lucha, el espíritu de guerra, el espíritu de avanzar. Había perdido la fortaleza de tomar el arco y lanzar su flecha con todas sus fuerzas. Tenía que volver nuevamente al origen. Y para ello estaba el profeta Eliseo indicando lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe algo? Había algo que estaba obstruyendo. Había algo que detenía la marcha de esa flecha. Entonces el profeta le dice: abre la ventana. Abre la ventana. Pero lo curioso, que cuando toma el arco y toma la flecha, sabe que el profeta puso sus manos sobre las manos del rey. Y tiene un símbolo tremendo, que cuando las manos del Señor están sobre tus manos, todo es transformado, todo es bendecido. Porque ya no son tus manos, son tus manos guiadas por las manos del Señor. Y quizás algo está obstruyendo a que lances con toda tu fe esas saetas, esa flecha, a lo más alto del trono de Dios. Por eso el profeta le dice: abre la ventana. Hay algo que se pudo haber cerrado en tu cielo. Hay algo que pudo obstruir la bendición por la cual estabas clamando hacia el trono de Dios. Hubo oraciones que fueron lanzadas como flechas. Hubo palabras que fueron lanzadas como saetas, pero que erraron el intento porque fueron detenidas por algo que estaba cerrado en los cielos. Pero el Señor está dando pleno conocimiento y está alumbrando con su palabra y está resplandeciendo con su rostro, indicándote que hay algo que tiene que ser abierto, que hay algo que va a alumbrar tu alma, que hay algo que va a resplandecer sobre tu interior y te va a dar a conocer qué es lo que tienes que abrir, qué es lo que tienes que sacar, qué es lo que tiene que suceder para que se abra, para que llegue la bendición de Dios sobre tu vida. Por eso le dice el profeta: abre la ventana. Porque si no abres la ventana, por más flechas
por más oraciones y por más que reprendas y eches fuera y hagas lo que haga, nada va a suceder si no abres esa ventana que es imprescindible que sea abierta para que llegue la bendición de Dios a tu vida. Por eso le dice, abre la ventana que da al este o al oriente. Y cuando la abrió, dijo Eliseo, ahora tira, ahora ha llegado el momento, en el momento oportuno, en el momento que preparaste, en el momento que dijiste, me despojo de todo lo que no proviene de Dios. Él tenía que despojarse de muchas cosas. Estaba siguiendo los ejemplos de sus padres. Estaba haciendo lo mismo que hacía Jeroboam, adorando a ídolos. Quizás tuvo un corazón un poco más blando, que no estaba adorando a demonios directamente, pero sí estaba siguiendo ídolos. Y que tenía que también sacar al mismo Israel, sacarlos, arrancarlos del oprobio, de la esclavitud del pecado. Tenía una gran responsabilidad ese rey sobre su vida, porque tenía que conducirlos nuevamente a Dios, pero también tenía que despojar, sacar los ídolos que tenían dentro del corazón del pueblo, desechar toda basura que no provenía del reino de Dios. Y eso era lo que estaba cerrado en sus vidas, queridos amigos. Querida amiga, eso era lo que estaba cerrando, la ventana por la cual tenía que salir, las saetas para que lleguen a lo más alto y a las más alturas que podrían haber llegado. Hay que despojarse de todo lo que no proviene de Dios, de todo lo que va cerrando los sentimientos ante la presencia del Espíritu de Dios. Muchas veces pierde la sensibilidad para que el Espíritu de Dios entre en tu corazón y en tu mente. Porque el pecado te hace perder la sensibilidad para estar en la presencia de Dios. Es algo turbio que no te deja ver el fluir de la bendición de Dios. Cuando toma el arco, suelta la flecha, es lanzada. Viene la palabra del profeta y el profeta le dice, saeta de salvación, saeta de Jehová contra Siria, porque herirás en Afec hasta consumirlos. A través de esa flecha simbólicamente ya estaba profetizando la victoria del rey Joás, la victoria de Israel contra sus enemigos. Pero algo va a detallar en el versículo siguiente, que iba a ser la prueba con la que él tenía que sellar con su propia vida y con su propia fe. Algo que tenía que sellar. Era algo que era entre el rey manifestando su fe ante la presencia de Dios. Luego de la palabra. ¿Y sabe qué le dijo?
Y le volvió a decir: tomas la saeta. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo: golpea la tierra. Golpea la tierra. Mire, no es una flecha. Pero cuando el rey Joás obedeció a la palabra del profeta Eliseo, ¿sabe qué hizo? Tomó la saeta y cuando le dijo golpea, golpeó una vez, golpeó 2 veces, golpeó 3 veces y dejó de golpear. Tristemente, el profeta Eliseo se vuelve con toda la ira, con toda la furia, enojado, y le dice: al dar 5 o 6 golpes, hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo la vas a derrotar 3 veces. Quizás pudo haber ocurrido muchas cosas en la vida de Joás, que le ha robado el ánimo, que le ha quitado las fuerzas, que lo han debilitado. Pero era el momento en que tenía que fortalecer su vida. Era el momento que tenía que fortalecerse en el poder y en las fuerzas del Señor. Era el momento oportuno que ya el profeta Eliseo había preparado todo para que la victoria sea ganada, para que la victoria esté en el pueblo de Israel, para que la conquista llegue al corazón del pueblo. Era el momento oportuno para lograr lo que habían perdido, para recuperar nuevamente lo perdido. Pero desobedeció totalmente, porque no tuvo ánimo, porque no tuvo fuerzas, porque los sueños que estaban tomando vida nuevamente cayeron en la depresión que tenía del ayer. Si no hay fe, tampoco hay crecimiento. Y crecer, mi querido hermano, crecer es avanzar junto con Dios. La fe abre puertas a nuevas oportunidades en la vida de una persona, pero también en un hogar, en una familia. La fe abre puertas a nuevas oportunidades. Pero muchas veces nos determinamos en algo que va atrofiando la fe y el crecimiento. Lo va deteniendo, lo va amarrando. Cuando Dios prepara tu camino, también te prepara para una gran victoria. No te quedes en el camino. Mire, Israel, cuando sale de Egipto, el camino que tenía por delante era un camino de 10 a 12 días. Pero ¿sabe cuánto estuvo? ¿Sabe cuánto estuvo por quejarse, por la falta de fe y por murmurar? 40 años girando en el desierto.
Por eso los sueños quedaron atrofiados. Y los deseos se fueron apocando. Pero aquellos que salen al cruce para buscar de la presencia de Dios, hay buenas noticias, porque el Señor siempre te va a salir al cruce del sitio de tu bendición. Zaqueo, ¿cuántos recuerdan a Zaqueo? San Lucas capítulo 19. Salió ante la presencia del Señor y por las dudas, para no perdérselo, se trepó a un árbol, pero el Señor le salió al cruce para otorgarle la bendición que había perdido por una mala decisión tomada en su vida. Quizás algo te hizo errar, que perdiste la oportunidad de ser bendecido, o arrojaste la bendición, tiraste la bendición de Dios sin darte cuenta a un cesto. Pero es el momento que también viene la oportunidad, que si salís al cruce de la presencia del Señor, el Señor vuelve a salir a tu cruce y va a otorgar la bendición multiplicada por la que habías perdido. ¿Cuántos recuerdan la mujer sirofenicia? San Marcos capítulo 7, versículo 23. Ella buscaba la bendición del Señor. Ella buscaba la presencia de Jesús. Ella buscaba un milagro de Dios para su hija que estaba endemoniada, que estaba totalmente tomada por algo que era imposible para los hombres. Pero ¿sabe qué hace el Señor Jesucristo? Comienza a probar su fe. Le prueba la fe hasta que ella se postra, se arrodilla ante su presencia. Y de acuerdo a la fe, de acuerdo a su fe, con solamente una palabra del Señor Jesucristo, otorgó bendición y le dio liberación a su hija del demonio que le estaba atormentando. Señor Jesucristo siempre sale al cruce de aquellos que se animan a dar un paso más a pesar de la circunstancia, que se atreven a dar 2 pasos más hacia adelante, porque 2 pasos más van a determinar llegar a la conquista de la bendición que tanto has anhelado en tu vida. El rey Joás perdió la bendición total por solamente 2 o 3 golpes más sobre la tierra con su flecha, con su saeta. Por eso el enojo del profeta, del anciano, que a pesar de su vejez y a pesar de ya estar en los últimos días de su vida, tenía fuerzas, tenía fortaleza, y se atreve a animarlo: no llores, no es tiempo de llorar, es tiempo de tomar tu arco, es tiempo de empuñar el arco, poniendo la saeta, la flecha y lanzarla con todas tus fuerzas. Porque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios
que fortalecía enteramente su cuerpo de la cabeza a los pies. Y no se dejaba doblegar por el desánimo, ni tampoco por las pocas ganas de vivir. Estaba viviendo sus últimos días con una fortaleza entera, porque estaba sumergido en las fuerzas del poder de Jehová de los ejércitos. Por eso le dice: no llores, toma tu arco, toma tu saeta, pero también saca lo que está obstruyendo para que la bendición de Dios haga su camino. Pero tenés que hacerlo vos. Tenés que hacerlo vos. Porque la mano de bendición había sido puesta sobre sus manos para agarrar el arco y la flecha. Pero el destrabar la ventana, el abrirla, tenía que hacerlo el rey. Hay cosas que tenemos que aprender a hacerlas nosotros, que la tiene que hacer usted. La bendición fue otorgada, pero hay cosas que usted tiene que hacerlo para que entre la bendición de Dios. Porque por eso el Señor te dio el libre albedrío, la voluntad de elegir. Por eso cobra ánimo, toma fuerza. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Métase en la presencia de Dios, porque ahí van a recibir la entereza, la fuerza, las ganas de seguir adelante, las ganas de vivir, las ganas de cobrar vida y fuerzas en la presencia de Dios. Y golpee una y otra vez. Golpeo por mi hogar, golpeo por mi familia, golpeo por mis hijos, golpeo por la economía, golpeo por la bendición en la familia, golpeo por la bendición en mi cuerpo, golpeo para que la enfermedad se vaya, golpeo para que la angustia salga de mi vida. Golpeo una y otra vez por la bendición. Tenga fuerzas para seguir golpeando. Por eso el enojo del profeta. Si hubieses golpeado 2 o 3 veces más, hubieras conquistado absolutamente todo hasta que no quede nada ni nadie, hasta que todo sea consumido. Hay cosas que vuelven a suceder porque no le damos importancia vital a seguir golpeando con nuestro clamor y súplica ante la presencia de Dios. Y volvemos nuevamente al sitio de estancamiento. El rey Joás, como golpeó 3 veces, venció 3 veces a Siria. 3 veces. Pero luego volvió nuevamente a lo que le estaba ocurriendo antiguamente. Cosas que vuelven a suceder por falta de persistencia. Cosas que vuelven a suceder porque no tuvo perseverancia. Cosas que vuelven a suceder porque en un momento de tu vida te olvidaste de la bendición de Dios. No dejes
de estar en el origen de Dios. No dejes de correr por el buen camino, porque la bendición de Dios te va a otorgar bendición y salvación, y no solamente para tu vida, sino que si tenés el valor, la persistencia, vas a conquistar también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y recuerde esto, luego de eso, para terminar, el profeta Eliseo muere y es sepultado. Mientras los estaban sepultando, a uno que había fallecido, vino una banda de moabitas y como venían, tiraron al muerto en la fosa donde había sido enterrado Eliseo. Pero como la unción sigue traspasando aún luego de muerto, sigue fluyendo la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, la unción de Dios es eterna. Y ningún familiar va a quedar muerto espiritualmente por cuanto la unción de Dios está sobre tu vida. Por cuanto la unción de Dios está sobre tu espíritu. Porque la unción de Dios no muere. La unción de Dios nunca se termina. La unción de Dios sigue siendo activa. Por más que pueda morir el cuerpo, la unción de Dios sigue, continúa, fluye y sigue dando vida. Cuando lo arrojan a este hombre en la fosa de Eliseo, dice que resucita, vuelve nuevamente a la vida, por la unción que había en los huesos de Eliseo, y se pone sobre sus pies. Y no continúa la historia, pero los moabitas, como venían corriendo, pienso que habrá salido de la fosa y salió corriendo junto con ellos. Pero lo cierto es que la unción de Dios sobre tu vida va a hacer que fluya grandes cosas sobre tu hogar, sobre tu familia y sobre tus hijos. Cerramos los ojos en esta hora para no distraernos. Y oramos. Señor amado, te damos gracias por esta palabra de vida. Señor, tú siempre sales al cruce de aquellos que te buscan. Señor, en este momento me determino a buscarte. Me determino a creer en tu palabra y en tu promesa. Señor, he golpeado una y otra vez con diferentes oraciones que he clamado por lo que he deseado. Pero en esta hora vengo con un corazón arrepentido por haber dejado de golpear, oración tras oración, pensando que nada iba a suceder. En esta hora me determino a ser sumergido en el río de tu espíritu. Me meto en tu río y quiero fortalecerme en tu poder y en tu fuerza. Me determino a creer y a confiar en que el Espíritu Santo en esta hora comienza a dar vida a lo que estaba perdido. Y recibo la bendición por la que tanto había clamado.
Señor, la fe abre puertas a nuevas oportunidades. La fe abre puertas a nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades llegan a mi vida, llegan a mi hogar, llegan a mi familia. Lo creo, lo confieso. Señor, en esta hora me determino a crecer con mi fe. Me determino a crecer para avanzar. Por más ataque que vengan, tengo fe. Creo que grande va a ser la victoria para mi vida y para mi familia. Me determino a ser conducido por el buen camino del éxito, con la bendición que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.